Bienvenidos a Tailandia, la llamada Tierra de las Sonrisas. Un país que deslumbra con templos dorados y mercados llenos de vida, pero que también guarda historias, tradiciones y contrastes que pocos llegan a comprender. Aquí lo que parece simple esconde mucho más. Esto es Desde Globe. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un viaje. Es una mirada distinta al corazón del sudeste asiático. Tailandia, el corazón del sudeste asiático. Tailandia, una tierra de rica herencia y diversidad. Ubicada en el sudeste asiático, Tailandia comparte fronteras con Laos, Camboya, Birmania y Malasia. Es una de las pocas naciones que nunca fue colonizada por potencias occidentales, lo que le ha permitido preservar su herencia cultural única, con una extensión de aproximadamente 510.890 kilómetros cuadrados, similar al tamaño del estado de Texas. Tailandia tenía una población estimada de 65.950.000 personas en el mes de enero del año 2025. Bangkok, su ciudad más grande, alberga a más de 5.450.000 personas. El clima tropical de Tailandia trae temperaturas cálidas durante todo el año. En las regiones central y meridional, las temperaturas pueden alcanzar los 35 grados Celsius o 95 grados Fahrenheit. En contraste, las zonas del norte pueden experimentar heladas durante los meses de invierno. Con más de 70 grupos étnicos, Tailandia posee una gran diversidad lingüística, aunque el idioma tailandés sigue siendo la lengua oficial. Bangkok tiene el récord del nombre de ciudad más largo del mundo, con un total de 169 caracteres. La ubicación estratégica de Tailandia, su diversidad cultural y los contrastes geográficos la convierten en un destino verdaderamente fascinante. La tradición única del himno nacional en Tailandia. Tradiciones del himno nacional y del himno real en Tailandia. En Tailandia existe una tradición de larga data que resalta el profundo respeto del país por su monarquía y su identidad nacional. Cada día, a las 8 en punto de la mañana y a las 6 en punto de la tarde, el himno nacional tailandés se reproduce en lugares públicos como mercados, parques y estaciones de tren. Durante este momento, se espera que tanto los ciudadanos como los visitantes detengan toda actividad y permanezcan de pie como señal de respeto. Este ritual se practica desde el 14 de septiembre del año 1942, lo cual lo convierte en una tradición diaria de más de 82 años. Otra práctica significativa ocurre en las salas de cine, donde se interpreta el himno real antes de cada proyección. Se espera que la audiencia se ponga de pie en señal de respeto, reflejando la profunda veneración que los tailandeses sienten por su familia real. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más jóvenes han optado por permanecer sentados, lo que indica un cambio de actitud hacia la monarquía. En el año 2021, el primer ministro Prayut Chan-ocha abordó públicamente este cambio,
instando a la población a seguir respetando esta tradición. Estas costumbres están profundamente arraigadas en la sociedad tailandesa y sirven como símbolos de unidad y herencia cultural. Para los visitantes, participar en estos momentos brinda una visión única de las tradiciones de Tailandia y del respeto colectivo de su pueblo por su historia. La tierra de las mujeres hermosas. Las mujeres en Tailandia. Liderazgo, belleza e identidad cultural. Tailandia ha logrado avances notables en el liderazgo femenino. A partir del año 2024, las mujeres ocupan el 32% de los cargos directivos en empresas de mercado medio, superando el promedio mundial del 27%. De manera destacada, el 32% de los puestos de directora ejecutiva están ocupados por mujeres, lo que refleja el compromiso de Tailandia con la diversidad de género. Más allá del mundo empresarial, las mujeres tailandesas son admiradas por su belleza y gracia. Muchas tienen pómulos altos, ojos almendrados, piel suave y cabello negro y largo. Su naturaleza suave al hablar y sus sonrisas amables encarnan el título de Tailandia como la Tierra de las Sonrisas. Tradicionalmente, las mujeres tailandesas dan prioridad a la familia y menudo visten el chut thai y mantienen valores como la paciencia y el respeto. Sin embargo, las mujeres tailandesas modernas cada vez más buscan educación superior a carreras profesionales, fusionando la tradición con la independencia. Una frase única en la cultura tailandesa, Mai Pen Rai, que significa no importa o no pasa nada, refleja una actitud de adaptabilidad, aunque también puede ocultar frustraciones internas. Profundo respeto por la familia real y simbolismo. El significado cultural de los colores en Tailandia. Los colores tienen un profundo significado cultural, y cada día de la semana está asociado con un color específico. Esta tradición se observa ampliamente en la vida cotidiana. El lunes es especialmente significativo, ya que el color amarillo se usa para honrar al rey Bhumibol Adulyadej, quien nació en lunes. Esta práctica se hizo prominente en el año 2006, durante el 60º aniversario de su reinado. Incluso después de su fallecimiento, en el año 2016, los tailandeses continúan vistiendo de amarillo los lunes como muestra de respeto. Colores designados para cada día de la semana: domingo, rojo; lunes, amarillo; martes, rosa; miércoles, verde; jueves, naranja; viernes, azul; sábado, púrpura. Este sistema tiene su origen en la mitología hindú, donde cada día está vinculado a un cuerpo celeste hay una deidad. Por ejemplo, el domingo se asocia con el sol y el dios Surya, mientras que el lunes corresponde a la luna y al dios Chandra. Para los visitantes, adoptar esta tradición puede enriquecer su experiencia cultural. Vestir el color del día muestra respeto y fortalece la conexión con la comunidad local.
Así que, si estás en Tailandia un lunes, considera vestir de amarillo para honrar esta costumbre tan apreciada. La vida en Bangkok, la ciudad de los contrastes. Bangkok, una ciudad de energía, cultura y modernidad, la capital de Tailandia. Es una ciudad que nunca duerme. Sus calles siempre bulliciosas están llenas de los icónicos tuk-tuks que se entrelazan en el tráfico. A pesar de los esfuerzos por mejorar la congestión, sigue siendo un desafío diario. En el año fiscal 2024, la Administración Metropolitana de Bangkok abordó 50 puntos críticos de tráfico, lo que resultó en un aumento del 25% en la velocidad promedio de circulación. La ciudad fusiona sin esfuerzo la tradición con la modernidad. Templos antiguos, como el Wat Arun y el Wat Phosay Alzan, junto a lujosos centros comerciales como Icon Siam y Siam Paragon, ofreciendo tanto exploración cultural como terapia de compras. Por la noche, Bangkok se transforma. La calle Khao San se convierte en un centro vibrante, con bares, artistas, callejeros y viajeros de todo el mundo. Para una velada más sofisticada, bares en azoteas como Vértigo y La Búa ofrecen vistas impresionantes del horizonte urbano. Para los amantes de las compras, el mercado de fin de semana de Chatuchak se extiende por 35 acres y cuenta con más de 15,000 puestos. Cada fin de semana, alrededor de 200,000 personas visitan el mercado para explorar su moda, artesanías, comida callejera y antigüedades. La tribu del cuello largo, pueblo Kayan. Los Kayan, Lahui. La tribu del cuello largo, ubicados en el norte de Tailandia, cerca de la frontera con Birmania. Los Kayan Lahui, conocidos como el pueblo del cuello largo, mantienen una tradición fascinante. A partir de los 5 años de edad, las niñas Kayan comienzan a usar anillos de bronce alrededor del cuello. Contrario a lo que muchos creen, estos anillos no alargan el cuello, sino que empujan hacia abajo la clavícula y comprimen la caja torácica, creando así la ilusión de un cuello más largo. El origen de esta práctica varía según las historias. Algunos afirman que era una medida de protección contra los ataques de tigres, mientras que otros creen que servía para disuadir los traficantes de esclavos. Dentro de la comunidad Kayan, un cuello largo se considera un símbolo de belleza, elegancia y orgullo cultural. Más allá de esta tradición, las aldeas Kayan prosperan gracias al tejido, la artesanía y el turismo. Las mujeres confeccionan textiles intrincados y los venden a los visitantes. Aunque el turismo genera ingresos, es fundamental participar de manera ética, apoyar los productos hechos a mano y respetar las tradiciones locales. Las principales atracciones turísticas de Tailandia. Una tierra de cultura, naturaleza y ciudades vibrantes de Tailandia, conocida por su rica cultura y paisajes impresionantes, ofrece a los viajeros experiencias inolvidables.
desde las bulliciosas calles de Bangkok hasta las playas serenas de Krabi. Cada destino tiene su propio encanto único. Bangkok, una mezcla de tradición y modernidad. El Gran Palacio, residencia de los reyes. Tailandeses desde el año 1782, alberga el templo Wat Phra, Caeo y el Buda Esmeralda. Muy cerca, el templo Wat Arun adorna el río Chao Phraya. Los mercados y la vida nocturna de la ciudad crean una atmósfera emocionante. Chiang Mai, belleza cultural y natural, rodeada de montañas cubiertas de neblina. Chiang Mai ofrece el Parque Nacional Doi Inthanon, con cascadas y una rica vida silvestre. El Bazar Nocturno presenta artesanías y delicias locales, mientras que el templo Wat Phra de Doi Suthep ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Pattaya, diversión costera y vida nocturna. La isla de Coral, también conocida como Kolarn, es un paraíso para el snorkel, mientras que Walking Street alberga una vibrante vida nocturna. El mercado flotante exhibe el comercio tradicional tailandés. Krabi, un paraíso natural. La piscina Esmeralda y las aguas termales ofrecen relajación, mientras que los arrecifes de coral hacen de Krabi un sueño para los buceadores. Un recorrido por islas cercanas, como las islas Phi Phi, revela paisajes impresionantes. Ram Thai, la danza tradicional de Tailandia. La danza tradicional tailandesa, el arte gracioso del Ram Thai. La danza tradicional tailandesa, conocida como Ram Thai, es una forma de arte cautivadora que encarna la rica herencia cultural de Tailandia. Caracterizada por movimientos lentos y elegantes, los bailarines actúan con manos curvadas y dedos extendidos, a menudo adornados con tocados dorados de estilo real. Estas presentaciones son parte esencial de ceremonias reales, rituales en templos y diversos eventos culturales en todo el país. Una de las danzas clásicas más reconocidas es la Phon, originaria del norte de Tailandia. En esta danza, los intérpretes usan unas de latón largas que realzan la elegancia de sus movimientos de manos. La Phon se representa típicamente durante celebraciones festivas y va acompañada de música tradicional que intensifica su efecto hipnótico. En la región central de Tailandia, la Ram Thoet Thoeng, también conocida como la danza del tambor largo, es una actuación animada que resalta los ritmos del tambor tradicional Klong Yao. Esta danza simboliza la alegría y la unidad, con bailarines y bailarinas interactuando de manera juguetona, reflejando el espíritu vibrante de la comunidad. Una cultura de tráfico única, navegando el sistema de transporte en Tailandia. El sistema de transporte en Tailandia combina comodidad moderna con elementos culturales únicos. Un aspecto clave es su sistema de conducción por la izquierda, una práctica seguida solo por 75 países en todo el mundo, a diferencia de sus vecinos en el sudeste asiático continental. Tailandia mantuvo la conducción por el lado izquierdo debido a influencias históricas.
lo que representa un cambio para muchos visitantes. Para quienes alquilan un automóvil, adaptarse a conducir por la izquierda requiere tiempo. Se recomienda comenzar en zonas con poco tráfico. Las señales viales son bilingües, en tailandés e inglés, lo que facilita la navegación para los viajeros internacionales. Los colores icónicos de los taxis tailandeses. Los taxis de Tailandia se distinguen por sus colores vibrantes: rojo, rosa, naranja, verde y amarillo, que indican la compañía, operadora o el tipo de propiedad. Los taxis verdes y amarillos son de propiedad privada, mientras que los taxis completamente rosados pertenecen a compañías de flotas. Sin embargo, algunos conductores rechazan pasajeros durante las horas pico cuando llueve intensamente. El saludo Y en la cultura tailandesa. El Y, el gesto de respeto. En Tailandia, el Y es mucho más que un simple saludo. Representa respeto, gratitud y jerarquía social. Se realiza juntando las palmas de las manos frente al cuerpo y haciendo una leve inclinación. La altura de las manos, la profundidad de la reverencia, transmiten distintos niveles de respeto. Niveles del Y. Hay personas mayores o superiores. Las manos se colocan cerca de la nariz, con las puntas de los dedos entre las quejas, acompañado de una inclinación profunda. A personas del mismo nivel, las manos se colocan a la altura del pecho, con una inclinación ligera, demostrando respeto mutuo. A personas más jóvenes, basta con una leve sonrisa o un gesto con la cabeza. No es necesario iniciar el Y. Significado cultural. El Y se utiliza para expresar gratitud, pedir disculpas y mostrar reverencia. Es habitual al dar las gracias, al pedir perdón o al rendir respeto a los templos, imágenes de la monarquía y altares espirituales. Reflexión personal. Durante una visita en el año 2024, observa a un estudiante hacer el Y a su maestro, lo que reforzó los valores sociales profundamente arraigados en la cultura tailandesa. Consejo para visitantes. No se espera que los extranjeros inicien un Y, pero devolverlo correctamente. Cuando se les saluda, puede causar una impresión positiva y respetuosa. El té con leche tailandés, chayen. El té con leche tailandés, conocido como chayen, es una bebida muy popular en Tailandia, reconocida por su sabor intenso y su distintivo color naranja. Se prepara infusionando de negro fuerte con especias, como anís estrelado y cardamomo. Se endulga con azúcar y leche condensada. Se cubre con leche evaporada, y se sirve con hielo. Su vibrante color naranja no proviene de las especias, sino de colorante alimentario, una práctica común y de larga tradición en la preparación del té tailandés. Precio y accesibilidad. A partir del año 2025, un vaso de té tailandés con hielo de un vendedor callejero cuesta entre 25 y 35 baht, lo que equivale aproximadamente a 75 centavos hasta $1 con 5 centavos en moneda estadounidense. Las cafeterías de lujo cobran más,
pero los puestos callejeros siguen siendo la opción favorita. Tailandia no es solo un destino, es una experiencia que se queda contigo. Un lugar donde cada calle, cada sabor y cada tradición cuentan una historia. Desde el ritmo vibrante de Bangkok hasta la calma de sus playas y la espiritualidad de sus templos, todo forma parte de un equilibrio único que define su esencia. Pero lo que realmente hace especial a Tailandia es su gente, su forma de ver la vida y esa filosofía que invita a vivir con más ligereza. Esto es Descubre. Ahora queremos saber de ti. ¿Te gustaría perderte en sus ciudades, sus templos o sus playas? Si disfrutaste este viaje, apóyanos con un me gusta, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo juntos los rincones más fascinantes del mundo. Nos vemos en el próximo destino.